Bien, sean entonces todas bienvenidas y bienvenidos todos también. Vamos a iniciar entonces con la clase, diciendo pues de que en la reunión anterior estuvimos hablando un poquito acerca de lo que son los procedimientos en cuanto a lo que es la celebración del contrato colectivo de trabajo. Ok, en este sentido, acuérdense que estuvimos hablando un poco acerca de las etapas dentro de lo que es el procedimiento para la celebración del contrato colectivo de trabajo. Y dentro de esas etapas estuvimos también viendo algunas de ellas en cuanto a desde donde se inicia prácticamente el procedimiento mediante la solicitud, ¿verdad? En este sentido, entonces vamos a ver pues un poquito acerca de este componente, llamémosle así, de estas etapas, en el sentido mismo de comenzar a través de la solicitud, que es lo que hablábamos en la reunión anterior, teniendo por lo menos el 51% de los afiliados ya siendo empleados de dicha de establecimiento o empresa para poder irle dando forma a lo que es prácticamente ese componente, pues, para celebrar lo que es ese contrato. Bueno, comenzamos con la solicitud. Y aquí he puesto 6 etapas. Estas 6 etapas nos van a servir no solamente para lo que es el procedimiento de celebración de contrato, sino que estas etapas nos van a servir también para poder dilucidar el cumplimiento de cada una de las pretensiones del sindicato en relación a celebrar ese contrato. Entonces, pues, dijimos que comenzábamos con la solicitud, ¿ok? Luego, como segundo paso, la negociación, donde en esta parte pues se sienta la representación del sindicato para darle ya inicio a las pláticas con la parte patronal, y si en un caso pues el patrono no quisiera, aquí estamos hablando ya pues del artículo 484 y 485, donde habría que explicarle al Ministerio de Trabajo la razón por la negativa que si pueda que se diera por parte del patrono. Pero de lo contrario, si en la negociación se ponen de acuerdo ambas partes, pues ahí podría terminar prácticamente el procedimiento. Si no, bueno, seguimos a una tercera fase, que es el trato directo, ¿verdad? Cuando los acuerdos son satisfactorios, que esta es otra área donde se puede dar ya que, traída la negociación, los acuerdos acá en el trato directo se cierran como tal. Luego, pues, si en un caso esto no se puede cerrar, cuando hay alguna negativa, según el artículo 488 del Código de Trabajo, entonces es el Ministerio de Trabajo quien va a intervenir. Esto es lo decíamos en la clase anterior. Cita al patrono y a los representantes del sindicato por si se diera alguna negativa a efecto de que se celebre el contrato colectivo de trabajo. En la conciliación se pueden dar varias cuestiones. 1, que las partes lleguen a un acuerdo total. 2, acuerdos parciales. O 3, que no se dé ningún acuerdo. En ese sentido, entonces, tenemos lo que es el arbitraje, que estaríamos llegando a una quinta fase o etapa, lo cual es el arbitraje, que es una tercera persona ajeno a la discordia, quien va a resolver los impases que se dieran con relación a lo que es esa negociación entre el patrono y los trabajadores. Entonces el árbitro
mediante lo que le llamamos nosotros un laudo arbitral, entonces es el que decide realmente o resuelve la controversia entre las partes. Y decíamos también que como último ratio tenemos lo que es la huelga. Ya agotado hasta todas estas fases, todas estas etapas, y el patrono relativamente o totalmente se pone negativo, entonces como último ratio dejamos lo que es la huelga, que la huelga es la cesación o suspensión colectiva de trabajo, ¿verdad? Que la concertan la pluralidad de trabajadores y es una forma de presión para que se pueda llegar a los términos de a los mejores términos de poder resolver, porque por lo general, y ya lo hemos venido diciendo, por lo general a los patrones para ellos no es conveniente, no les conviene, pues, ¿verdad? Tener ese tipo de, o cualquier tipo de sindicatos, porque es un problema realmente para ellos estar lidiando con este tipo de situación. Pero esto lo vimos en la clase anterior, acerca de lo que es el procedimiento para la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Hoy quiero que veamos un poquito acerca de los requisitos. Vamos a ver acerca de los requisitos. Primero, presentar por escrito solicitud de inscripción de contrato colectivo de trabajo. Ahí vamos a partir del supuesto de que todo está arreglado. Vamos a partir del supuesto de que hay acuerdos y que ya el contrato colectivo de trabajo ya se suscribió por ambas partes. Ahora, teniendo el contrato colectivo de trabajo, ese contrato no solamente bastará con tenerlo firmado por las partes, sino que ese contrato hay que inscribirlo. Bueno, primero, ¿a dónde lo vamos a inscribir? Bueno, ya les voy a decir. Primero vamos a presentar por escrito la solicitud de inscripción de contrato colectivo de trabajo. Por escrito se hace la solicitud. Váyanle poniendo atención a esto, porque todo esto que les estoy dando es como orientándolos para que ya ustedes con todas estas orientaciones vayan agregando todas las documentaciones, anexos que se van a necesitar en el trabajo que estamos haciendo. Segundo, el contrato colectivo se presenta en original y 3 copias, ¿ok? Acompañado de la solicitud. Tercero, las copias de los documentos que acrediten la personería técnica de las partes contratantes, es decir, por ejemplo, la personería jurídica del sindicato. Dentro de la personería jurídica del sindicato están las credenciales, acuérdense, donde aparece la elección de la junta directiva, quién es el representante legal, por supuesto, o por si tal vez no lo firmaron ellos, sino que fue un apoderado, que puede ser un abogado. Entonces, dependiendo de quiénes sean las personas que lo suscriban, así entonces se van a anexar esos documentos, ¿verdad? Y por otro lado, la personería jurídica también de la empresa o de la sociedad con la que se esté tratando, que también va anexa a este alegajo de documentos. Perfecto. D. Vamos a presentar también la copia de la convocatoria y acta certificada de la asamblea en la que se aprobó el contenido del contrato colectivo de trabajo. Esto se lo voy a explicar más adelantito, se los adelanto ahorita, pero resulta que esta convocatoria es decir, es cuando el sindicato o los directivos, llamémosle así, convocan a todos los miembros del sindicato, esa es la convocatoria, y posteriormente celebrado el acta que contiene pues todos los acuerdos que se tomaron en la reunión, esa acta, que se va a llamar acta de asamblea, ¿verdad? Donde aparece la aprobación del contenido de todo ese contrato, eso se va a presentar
certificado, es un acta certificada. ¿Para qué sirve la certificación o qué es la certificación? La certificación no es más que darle certeza a un documento, porque como el original les queda prácticamente a los directivos del sindicato, lo que van a presentar es una copia de esa acta, pero dice que debe ser certificada, es decir, que dé certeza como originalidad, que es lo que hacen los notarios. Literal E. Vamos a presentar los documentos, ¿verdad? De identidad o cualquier otro documento personal de la persona que esté presentando la información. Bien. En primer lugar, el directivo sindical o el representante legal de la empresa, cualquiera de los dos, que puede hacer la entrega de la documentación requerida al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales para su correspondiente trámite. Entonces, la solicitud de la que hablábamos en la lámina anterior, esta solicitud se va a presentar con toda la documentación que anteriormente les dije al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales. Esto es en el Ministerio de Trabajo. Segundo, llegar a la fecha acordada para la entrega de documentación solicitada, el directivo sindical o el representante legal de la empresa, cualquiera de los dos, se va a presentar a ese Departamento Nacional de Organizaciones Sociales, ¿no? Y ahí va a hacer la entrega de uno o los ejemplares, pues, del contrato colectivo de trabajo con la razón de inscripción debidamente firmada y el sello del departamento, ¿verdad? Con cada una de las hojas. Ahorita las hojas tienen que ir selladas y rubricadas por el jefe del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales. Entonces, eso es lo que ya van a tener ellos en sus manos como el documento inscrito, que es el que tiene validez para los efectos que nosotros queremos. Y tercero, la persona a la que se hace entrega de la documentación. Entonces, esta persona firma ese libro de documentación del departamento y aquí pues ya inscrito, entonces entra en vigencia el contrato colectivo de trabajo. Ok. Yo quisiera que me dieran unos 2 minutitos o menos quizás. Me voy a cambiar de lugar porque aquí donde estoy está comenzando a llover. Denme unos segunditos, por favor. Las disculpas, jóvenes, ahí estamos todos, ¿verdad? Ok.
¿Me oyen todos? Sí, se oye. Ok, gracias. Bien, continuamos entonces. Bien, ahí estamos entonces ya ubicados en lo que es el procedimiento y hablábamos acerca de estas tres requisitos más que se llevan para que en el numeral tercero caigamos pues a que la persona presenta el documento y el documento pues queda firmado en el libro de entrega de documentación y luego pues de hecho ahí queda inscrito el contrato colectivo de trabajo. Acuérdense una cosa, no solamente bastaría con que se firme el contrato colectivo entre las partes, sino que es necesario inscribirlo. ¿A dónde? En el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales. Perfecto. Inscrito el contrato, a partir de su inscripción, entonces este entra en vigencia. A partir de ahí ya tenemos un contrato que lo podemos utilizar para darle prácticamente el uso debido dentro de las garantías y de las prestaciones laborales que se han logrado convenir juntamente con el patrón. Cuando ya tenemos un contrato colectivo de trabajo ya inscrito, entonces podemos estar seguros de que las partes, tanto el patrono como los trabajadores, estamos asegurados de que las prestaciones, los beneficios y todo lo que vaya pues en favor del trabajador debe de ser de estricto cumplimiento. Ahí sí. Excelente. Bien, ya tenemos entonces el contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué tenemos ya un contrato colectivo de trabajo? Porque ya tenemos la formalización de un sindicato. Entonces, cuando ya tenemos el sindicato, podemos hablar de lo que es la creación de ese contrato. Ya vamos a ver más adelantito también, quiero enseñarles cómo es que se va formando ese sindicato para que lo tengan. Pero nuestra legislación, en el artículo 208, si alguien me ayuda, por favor, encontramos que hay diferentes clases de sindicato. Artículo 208 y 209. Muy bien. Artículo 208. Lo leo. Sí, por favor. Artículo 208. Se reconocen las siguientes clases de sindicatos. A. Sindicato de gremio. B. Sindicato de empresa. C. Sindicato de industria. C. Sindicato de empresas varias. Y D. Sindicato de trabajadores independientes. Excelente. Muy bien. Sí. Vale. Entonces, el artículo 208 reconoce varios tipos de sindicatos. Acá el 209. Vamos al 208 ahorita, después vamos a ver el 209. El artículo 208 reconoce sindicato de gremio, sindicato de empresa, sindicato de industria, sindicato de empresas varias y sindicato de trabajadores independientes. También vamos a decir que se puede ingresar a un sindicato o participar en su constitución oigan esto, los trabajadores mayores de 14 años de edad. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse y funcionar un mínimo de 35 miembros, ¿verdad?
Eso lo vamos a ver más adelantito porque ya les voy a dar los artículos de lo que estoy hablando. Vámonos al artículo 209. Artículo 209. Le voy a pedir a Francisco que nos ayude. Francisco Valdivieso. Ahorita, licenciado, permítame un segundo. Artículo 209. Sí. Permítame un segundo. Estoy buscando que no lo tenía en la mano, sinceramente. De sindicatos. Definición. Artículo 209. Sindicato de gremio. Es el formado por trabajadores que ejercen una misma profesión, arte, oficio o especialidad. Perfecto. Sindicato de empresa. Parémonos ahí, Francisco. Bueno, el artículo 208 nos habla de todas las clases de sindicatos que contempla nuestra legislación laboral. El artículo 209 nos está diciendo o explicando cuáles son los diferentes clases de sindicatos. Por ejemplo, el 209 dice que el sindicato de gremio es el formado por trabajadores que ejercen una misma profesión, arte, oficio o especialidad. Aquí está, sindicato de gremio. Aquí podríamos hacer un sindicato nosotros de estudiantes o de abogados de X institución, ¿verdad? El sindicato de gremio podría ser, por ejemplo, también el sindicato de los maestros, de los docentes, ANDE, 21 de junio. Y parece que en la rama de la docencia hay varios sindicatos, no solamente uno. Entonces, ese es el sindicato de gremio. Son aquellos que están compuestos por trabajadores que ejercen una misma profesión, un mismo arte, oficio o especialidad. Sigamos con el segundo inciso, Francisco. Ahorita. Sindicato de industria. Es el formado por patronos o trabajadores pertenecientes a empresas dedicadas a una misma actividad industrial, comercial, de servicios, social y demás equiparables. Ok, son aquellos sindicatos entonces, por ejemplo, el sindicato de trabajadores de la industria del queso, por decir algo, ¿verdad? Entonces a esos se les llama sindicatos de industria. El tercero, Francisco. Sindicato de empresas varias. Es el formado por trabajadores de 2 o más empresas vecinas, cada una de las cuales tengan un número de trabajadores inferior a 25 y que estos no pudieran formar parte de un sindicato de gremio o de industria. Miren qué interesante es esto. Según la ley, y lo vamos a ver después, el número mínimo para formar un sindicato en una empresa es de 35. Pero si y si en la empresa no hay 35 empleados, ¿cómo hacemos? Aquí entonces, en este inciso tercero, está la respuesta. Cada una de las cuales dice tengan un número de trabajadores inferior a 25, ¿verdad? Entonces, como es un número inferior a los 35, entonces estos no pueden formar parte de un sindicato de gremio o industria. Entonces, si son menos de 25, los que las empresas vecinas tienen, esos pueden aglutinarse. 20 por aquí, 15 por allá, 10 por allá, o 25 por el otro lado. Entonces, esos se unen, todos ellos, y esto es al que se les llama el sindicato de empresas varias. Perfecto. Sigamos leyendo, Francisco. Sindicato de trabajadores independientes. Es el constituido por trabajadores empleados por cuenta propia y que no empleen a ningún trabajador asalariado, excepto de manera ocasional. Ok, estamos entonces hablando del sindicato de trabajadores independientes, ¿verdad? Estos trabajadores son por cuenta propia, esa es la característica. Y estos trabajadores por cuenta propia, lógicamente
no deben de tener gente que esté bajo sus órdenes como empleados, sino que ellos estén constituidos, como les dijera, ellos solos como tal. Ahí podemos hablar dentro de este tipo de sindicato de trabajadores independientes. Podemos hablar, por ejemplo, los lustradores, por ejemplo, lustrabotas, sindicato de los sastres X, Y, Z, y así sucesivamente, pues son asociaciones de personas que ejercen por cuenta propia un oficio como tal. Perfecto. Entonces ahí podemos ver las 1, 2, 3, 4, 5 clases de sindicatos que el Código de Trabajo permite que puedan aglutinarse como tal. Excelente. No sé si tienen alguna pregunta o pasamos a lo siguiente. Bueno, no habiendo pregunta, considero de que todo está clarito. Perfecto. Vale, hoy vamos a hablar acerca de cómo entonces es que se constituye un sindicato. Cómo es que se va a ir formando ese sindicato. Esto es importante porque nos va a ayudar a entender de qué manera es que se le puede ir dando seguimiento a lo que es o desde dónde nacen, cómo nacen, bajo qué circunstancias, eso es importante, a dónde, cómo, cuándo, en qué momento y si se puede o no se puede formalizar esa asociación profesional llamada sindicato. Vale. Veamos entonces, en primer lugar, vamos a hablar de pasos. Como paso número 1, vamos a hablar de desde dónde se origina o cuál es la fuente, el origen de este tipo de asociaciones. Pero antes vamos a decir que para que se pueda ir formando un sindicato como paso número 1, debemos de asegurarnos de que existan trabajadores dispuestos y deseosos de organizarse. Esto es bien importante. En una oportunidad conversábamos con ustedes sobre las dificultades que en años anteriores y actualmente también se tienen con relación a irle dando vida a este gremio de trabajadores. Por un lado, porque al patrono no le conviene, no le gusta. Y como no le gusta, entonces lo que sucede acá es que aquel que comience, hagamos de caso que fuera, por ejemplo, Francisco Valdivieso, que está rodeado de 50 personas en la empresa El Chicharrón SADCB. Entonces viene Francisco y empieza a motivar a sus compañeros de trabajo. A ver, compañeros, quiero plantearles pues la necesidad de que nos unamos en sindicato para que podamos defender nuestros derechos con relación al patrono, estabilidad, salario, buen trato. Y entonces comienza Francisco Valdivieso a conquistar gente por ahí. De hecho, Francisco de entrada va a tener problemas con la parte patronal, que si lo descubren, lo que va a suceder, y esto así es, pues, lo van hasta despedir, lo van a aislar, eso así es. ¿No es legal? No, no es legal. ¿Tiene derecho? Sí, tiene derecho. Pero estas son las dificultades o los valladares en los que se han encontrado, pues, algunas personas que han querido formar sindicatos. Y como les explicaba, según la historia del sindicalismo, estas personas hasta fueron perseguidas, pues. Los acusaban de comunistas, de revoltosos, de revolucionarios, un montón de situaciones. Y muchos murieron en ese afán de querer crear esos sindicatos. Otros lograron sobrevivir, otros se sobrepusieron. Y por consiguiente, pues lograron armar hoy, bueno, tenemos un sinfín de números de sindicatos a nivel nacional, no se diga a nivel mundial. Pero en primer lugar decíamos que había que asegurarse de que existan trabajadores dispuestos y deseosos de organizarse. Algunos no se organizan porque tienen como un mal concepto de un sindicato. Otros tienen miedo, otros no quieren meterse en problemas y de todo
podemos encontrar dentro de un gremio de personas por ahí. Segundo, la libertad sindical, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que es uno de los derechos humanos de carácter colectivo. Aquí no hay para dónde, ya lo habíamos dicho, la Constitución recoge prácticamente este tipo de situaciones, ¿verdad? Es decir, que la Constitución le da la facultad y el derecho a cualquier persona a sindicalizarse. Entonces, esa libertad sindical, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que es uno de los derechos humanos de carácter colectivo. Tercero, los y las trabajadoras tienen el derecho de ser o no ser parte del sindicato. Ojo con esto. El que quiera pertenecer a un sindicato debe de hacerlo de forma voluntaria. No se le puede a nadie ni dejar entrar al sindicato ni meterlo a la fuerza, ¿verdad? Entonces los trabajadores tienen el derecho de ser o no ser parte del sindicato. Este no quiere ser del sindicato, muchas veces vienen ahí los problemas entre los mismos compañeros de trabajo, que este es patronal, es un vendido y por ahí viene la situación. Pero nadie está obligado, nadie, ni a pertenecer al sindicato, ni a negarle la entrada al mismo. Sin embargo, hay que hacer valer ese derecho de voluntad que las personas tienen para que éstas puedan ingresar como tal, si así lo consideran conveniente. Luego, como cuarto ítem, vamos a decir, ¿verdad?, que como se trata de una acción colectiva para garantizar, para organizar un sindicato, ¿verdad? El primer paso es constatar que exista realmente un grupo de trabajadores dispuestos a organizarse, ¿ok? Y ahí pues vamos a pedirle a Yul Silva que nos haga el favor de leernos el artículo 211. Ahorita se lo leo. ¿Cómo no? Artículo 211. 211. Dice, todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse y funcionar un mínimo de 35 miembros. Sin embargo, el empleador estará obligado a reconocerlo como representante del interés de los trabajadores, a tratar y a negociar colectivamente con él. Cuando representa a la mayoría de los trabajadores de su empresa, tratándose de sindicato de empresas varias, dicho reconocimiento para los mismos fines no podrá ser común, sino individual y separado por cada empleador. Cuando el sindicato no representa la mayoría a que se refiere el inciso anterior, el reconocimiento que de este hiciese el patrono será voluntario. Si el sindicato no logra la representación a que se refiere este artículo, mantendrá, no obstante, el derecho a la defensa de los intereses de su... Ok, perfecto. Vale, entonces, según el artículo 211, son 35 los miembros que pueden componerlo, ¿verdad? Entonces, pero que no se alcanza el número, ya dijimos que la salida pues la encontramos con el sindicato de empresas varias. Por otro lado, el que no se logre formar el sindicato, como decía el último inciso, ¿verdad? No quiere decir de que no van a haber defensa de derechos a los intereses de sus trabajadores o de sus afiliados como tal. ¿Ok? Ahora, el artículo 210, pedirle a Beatriz que me haga el favor de leerlo. En este artículo habla acerca de la edad a la cual se puede ya formar o parte de un sindicato. Vamos a ver, Beatriz Ramírez. Artículo 210. Pueden ingresar a un sindicato o participar en su constitución trabajadores mayores de 14 años de edad. Excelente, gracias. Entonces, de 14 años en adelante, la ley, o sea, el Código de Trabajo, permite que ya puedan afiliarse a un sindicato.
que el artículo 211 también está diciendo de que son 35 los mínimos para formar un sindicato en una empresa. Ojo con esto, eso es el mínimo. Ahora, pero esos 35 deben de representar el 50+1 de todos los trabajadores que puedan tener una empresa para que tengan pues también ya validez. Bien, los trabajadores, bueno, en algunos casos, el problema es que desconocen lo que es un sindicato y también desconocen los beneficios que tiene de estar organizado. Y pues esa es otra situación que habría que plantear al momento de ir pensando en formar un sindicato. Lo más adecuado acá sería que los organizadores pues, pudiesen llevar algunas personas expertas en el tema y poder ofrecer algunas capacitaciones a los empleados para que conozcan realmente de los beneficios, de los intereses que conlleva pues estar organizado, ¿verdad? Entonces también hay que tomar en cuenta que es necesario dar a conocer sobre lo que es un sindicato, la importancia de ese sindicato y los beneficios como hemos estado diciendo anteriormente. Entonces, para ir formando un sindicato, paso número 1, le estamos diciendo, asegurarse de todas estas situaciones que nos van a llevar a determinar si el sindicato puede o no formarse, tomando en cuenta todos esos elementos que hemos dicho. Como paso número 2, es necesario determinar el tipo de sindicato que se va a formar. El paso número 1 ya vimos que sí que hay conveniencia, sí se puede. Ya estudiamos que tenemos el quórum, ya vimos de que las personas están interesadas. Vaya, perfecto. El paso número 2, ahora necesitamos determinar qué tipo de sindicato es el que vamos a formar. Esto es bien importante. Bien, el artículo 209 que lo acaban de leer ustedes habla acerca de las diferentes clases de sindicato y ahí los está describiendo como tal. Bien, como tenemos 5 clases de sindicatos que podemos formar, en el paso 1 ya vimos que tenemos la gente. Muy bien, vamos al paso 2. ¿Qué tipo de sindicato vamos a formar? Esto va a depender de la naturaleza de la empresa o establecimiento de los trabajadores para determinar si el sindicato va a ser de gremio, si el sindicato va a ser de empresa o de industria o de empresas varias o puede ser de trabajadores independientes. Dependiendo de la naturaleza de sus compañeros que usted tenga al frente, ahí vamos a determinar la clase de sindicato. Ese es el paso número 2, saber qué clase de sindicato es el que vamos a formar. Porque todo esto va a ir en la constitución, en el acta de constitución del sindicato como tal. Bien, paso número 3. El paso número 1 era ver el ambiente, si contamos con la aprobación de los trabajadores para unirse. Paso 2, revisar qué clase de sindicato es el que vamos a formar. Y el paso número 3, bueno, hay que lograr el número de trabajadores que se necesitan para formar el sindicato, ¿verdad? El número de trabajadores, es decir, suficientes para esto. Bueno, ya que la ley establece una cantidad mínima de trabajadores para que se puedan constituir en sindicato. Entonces, lo ideal es, pues, tener un número bien significativo, más del 51% de los empleados de la empresa que representen, o sea, que no sean menos de 35 miembros como tal para poderlo hacer. Entre más personas tenemos, oiga esto, de trabajadores,
más fuerza va a tener, lógicamente, la organización que estamos formando. Entonces, el tercer paso sería lograr ese número de personas. Si todos se nos unen y formamos el sindicato, pues en buena hora, ¿verdad? Y eso pues lo dice el artículo 211, que decíamos que para que un sindicato pueda formarse son mínimo 35 miembros para que el sindicato se forme. Ahí estamos ya llegando al paso número 3. Veamos qué hay en el paso número 4. En el paso número 4, tengo algo acá que no sé si ustedes tienen la recopilación a la mano ahí del Código de Trabajo para que busquemos el convenio 87 de la OIT. No sé si alguien me lo puede ubicar, por favor. Si no, se los traigo después. Pero si lo puede ubicar ahí, el convenio 87 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo. ¿Me lo puede ubicar usted por ahí en la recopilación? Creo que está eso a la mano para que lo leamos. Mientras yo sigo explicando acá, uno de ustedes por ahí me puede ayudar a buscarlo y me avisa cuando lo tenga. Perfecto. Va, entonces ya tenemos y hemos visto. Licenciado, Sí. perdón que le interrumpa, ya lo tengo yo, no sé si necesita que le dé algún artículo. Artículo 3. Ok, ahorita. El artículo 3 dice, número 1, las organizaciones de trabajadores y de empleados tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Y número 2, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Perfecto. Eso es bien importante, jóvenes, porque para ir formando el sindicato hay que hacer ciertos procesos previos. Hagamos de caso de que la empresa Chicharrón, industria del chicharrón, por ejemplo, hagamos de caso que tiene 100 miembros. Bah. De los 100 miembros hemos logrado ya ponernos de acuerdo con 70 miembros, bah, para hacerlo más bonito. 70 miembros. Bueno, ya tenemos a los 70 miembros. ¿Todos están de acuerdo en formar el sindicato? Sí, bah, perfecto, excelente. Entonces, como aquí le estamos dando vida a una persona jurídica que se va a componer de 70 miembros de los 100 que trabajan para la empresa. Perfecto. Vaya, entonces como ya los tenemos, ya hicimos reuniones, ahora vamos a preparar lo que se llama asamblea constitutiva. ¿Qué es una asamblea constitutiva? Es la reunión de los miembros que van a formar el sindicato y se llama constitutiva porque se está constituyendo, se está formando el sindicato. Entonces, estos miembros van a ser miembros fundadores o constitutivos de la asamblea, del sindicato del chicharrón, sindicato de trabajadores de la industria del chicharrón. Bah. En este sentido, ya teniendo a 70 miembros, nos vamos a reunir. A esta reunión se le llama asamblea y se le va a llamar asamblea constitutiva porque este grupo es el que está dándole la forma ya, se está formalizando la creación de esta persona jurídica. Pero para llegar a la asamblea constitutiva hay que también hacer ciertos pasos previos. Porque de lo que resulte en la asamblea constitutiva se va a levantar un acta. Este acta va a contener los acuerdos que han tomado los miembros en asamblea constitutiva del sindicato. Aquí no estamos hablando todavía de reunirnos con el patrono. No. Ahorita la reunión para constituir el sindicato solo va a ser una reunión con los miembros de la compañeros trabajadores de la empresa de la industria del chicharrón.
Entonces los organizadores reúnen, ya dije, si ponemos hipotéticamente un número de 100 miembros que laboran en esa empresa, pero 70 dijeron que sí, nos organizamos. Esa reunión, lógicamente, no la puede prohibir el patrono. No nos van a regañar porque nos estemos reuniendo. El patrono tiene que dejar. El artículo 3 que acaba de leer la compañera establece, ¿verdad?, esa libertad de ley, por un lado. Es un convenio de la OIT, es internacional, al cual El Salvador debe de estar sujeto como tal. También recuerden que tenemos la Constitución donde nos da el derecho de asociarnos, y los patronos ahí no pueden impedir esta asamblea. Entonces, las organizaciones de los empleados, ¿verdad? Las organizaciones de estos empleados, ya a media vez, teniendo el número y todo, tienen el derecho de redactar sus estatutos. Estos estatutos y reglamento administrativo, fíjese bien, son elaborados previamente para irlos consensuando en la Asamblea Constitutiva. Entonces redactan sus estatutos, redactan sus reglamentos administrativos, también tienen libertad de elegir a sus representantes. Ya vamos a ver lo que es la directiva, quiénes son los que nos van a representar en Asamblea General, todos los trabajadores. En este caso, que estoy poniendo el caso hipotético, si fueran 70, los 70 en una reunión van a levantar sus manos, van a votar y van a elegir a sus representantes. Van a redactar los estatutos, las reglas del juego, ¿verdad? El reglamento administrativo, ¿verdad? Tienen la libertad también de organizar su administración, sus actividades y formular sus programas de acción. Todo eso, ellos gozan de ese derecho que se los da el Código de Trabajo, la Constitución de El Salvador, el convenio 87 de la OIT en su artículo 3, ya lo leímos. Son facultades de ley que le permiten a la asociación poder libremente reunirse, elegir sus representantes, redactar sus estatutos y organizarse. Bien. Entonces, una vez que se ha determinado el tipo de sindicato que se va a formar y una vez que se ha determinado la existencia del número de trabajadores requeridos por la ley, entonces el siguiente paso, que estamos aquí en el cuarto siempre, es preparar la asamblea constitutiva. Ya tenemos estatuto, ya tenemos todo, ya. Entonces vamos a preparar la asamblea constitutiva. Y dentro de la asamblea de constitución o constitutiva, de común acuerdo con el grupo de promotores, se van a fijar fechas, hora y lugar de donde se va a hacer la reunión, una agenda también donde se van a tener que tocar los temas a tratar, ¿verdad? Y aquí en esto pueden detallar o solamente enunciar el objetivo de constituir el sindicato. Ahí varía esta situación. Entonces, vaya, con los datos estos que hemos estado diciendo, se elabora una convocatoria, y ya con esa convocatoria que se distribuye previamente para los trabajadores, es que se va pues ya formalizando la organización, la reunión, la aprobación de los estatutos. Ahí en la asamblea constitutiva se puede elegir a los que nos van a representar. Esos son los pasitos. Ahorita todavía estamos en el paso número 4. Ahí estamos. Y dentro de la misma asamblea, ¿verdad?, se van a hacer propuestas. Los estatutos, oigan bien esto, cuando se forma un sindicato o cualquier otra organización y se hacen los estatutos, esos estatutos vienen a ser para ellos ley. ¿Por qué? Porque ahí se regula el comportamiento, ahí se regula lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Es decir, los estatutos regulan las cartas del juego, ¿verdad? ¿Qué es lo que se permite? ¿Qué es lo que no se permite? Entonces, por eso es importante
que toda organización tenga estatutos. Todo, una empresa tiene estatutos, la sociedad tiene estatutos, toda organización tiene estatutos. El club deportivo, FAS, Águila, Alianza y todos ellos ahí tienen estatutos también. La Universidad Evangélica tiene estatutos también. ¿Por qué? Porque toda organización debe de tener en qué basarse, a qué atenerse. Entonces, la propuesta de los estatutos que se da como proceso previo en ese mismo cuarto paso, no hemos salido del cuarto paso, ¿verdad? Deberá contener, en primer lugar, el nombre y tipo de organización y su domicilio. ¿Cómo se va a llamar entonces el sindicato? El sindicato se va a llamar Sindicato de Trabajadores de la Industria del Chicharrón. Así se llama el sindicato, ¿verdad? ¿Qué tipo de organización? Bueno, hagámosla gremial, pues, ¿verdad? Va. Su domicilio estará asentado, su domicilio en la ciudad de San Salvador. Bien. Segundo, los trabajadores que tienen derecho a formar parte de esta, ¿verdad? Ahí se establece o se requiere que se establezca quiénes son los trabajadores que tienen derecho a formar parte del sindicato. Todos, quizás no todos. Mire, y usted ya tiene su contrato colectivo de trabajo, sí, y usted ya es del sí, va, entonces usted puede. ¿Verdad? Una persona que no sea parte, o sea, no sea empleado, pues, de la empresa, lógicamente no se puede aglutinar en este tipo de sindicato. Tercero, ahí se establecen las demás condiciones para pertenecer al sindicato. Por ejemplo, ¿qué condiciones? Pago de cuota. Los miembros del sindicato van a pagar una cuota mensual de $3, por ejemplo. O son $10, lo que ellos aprueben. Por eso es de que en asamblea constitutiva se van a presentar estos estatutos y todos levantando su mano, que es una forma de votar, pueden decir que están de acuerdo con cada uno de esos estatutos o no. Entonces, ahí se plasman en esa propuesta de los estatutos el pago de la cuota. Le descuentan al trabajador $3, $5, $10, no sé, dependiendo cómo queden, en calidad o en concepto de cuota por pertenecer al sindicato. Ahí también se van a establecer la participación en las actividades, ¿verdad? Es decir, qué clase de participación se puede tener, es decir, en qué casos no se puede participar, quién no puede participar, quién puede participar, ¿ok? La participación en las actividades, entre otras cosas que se pueden intercalar o meter como puntos importantes dentro de la conformación de esos estatutos. En este sentido, entonces, ¿verdad? Es importante establecer, es importante que se establezca en el contenido de los estatutos las reglas del juego a efecto pues de que todo lo que es el sindicato esté correcto, hacia dónde es que vamos caminando, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, ¿ok? Vaya, los organismos de dirección, es decir, quiénes van a dirigir el sindicato. Acuérdense de que en las asociaciones profesionales, dependiendo de las magnitudes, o sea, el tamaño que tenga, aquí pueden salir muchos organismos de dirección. Por ejemplo, el de conflictos, el de actas, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es la directiva. Puede ser, por ejemplo, el secretario de conflictos, secretario de actas, secretario de finanzas, y así se van a ir creando los organismos que van a estar dirigiendo el sindicato. Luego, pues la asamblea y la junta directiva, que es la que, bueno, ahí se forma la asamblea, que es la reunión total de todos sus miembros, o la mayoría de ellos. Sus atribuciones, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las atribuciones que tenga la asamblea? ¿Cuáles van a ser las atribuciones que tenga la junta directiva? Ajá. El número de trabajadores que la constituyen, todo eso. La periodicidad de sus reuniones, ajá, cada cuánto tiempo se van a estar reuniendo, cada mes, por ejemplo, ajá.
quienes la convocan, el secretario, ¿verdad? De actas, por ejemplo, las condiciones para la validez de sus reuniones, que la reunión es válida con el 50+1, por ejemplo, o que la reunión es válida con las 2/3 partes, por ejemplo. Ahí esos estatutos varían dependiendo de las de los acuerdos a los que lleguen, ¿verdad? Yo quisiera ver si me ayudan por ahí. Vamos a ver quién no ha leído. Yo creo que Natalia no ha leído. Natalia Orellana. Nati, léame por favor. No he leído. Léame el artículo, por favor. El 220. Ahorita, dice artículo 220. El gobierno de los sindicatos será ejercido por las asambleas y las juntas directivas. En todo caso, la asamblea general será la máxima autoridad del sindicato. Y el 224. Nati. Las juntas directivas serán de dos clases, generales y seccionales. Las generales tendrán a su cargo la dirección y la administración de todo el sindicato y tendrán jurisdicción en toda la República, y las otras solo en lo tinente a la respectiva sección por empresa. El número de miembros de la Junta Directiva General no podrá ser menor de 3 ni mayor de 11. Si se trata de un sindicato de industria o de gremio, los miembros de la Junta Directiva General serán distribuidos en las empresas en que el sindicato tenga afiliados. Por consiguiente, en una empresa no podrá haber más de 6 miembros pertenecientes a la Junta Directiva General. El número de miembros de la Junta Directiva Seccional por empresa no podrá ser menor de 3 ni mayor de 7. El número de miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Empresas Varias no podrá ser menor de 3 ni mayor de 7, distribuidas en las empresas de que se trate. Perfecto. Gracias, señorita Nati. Vaya, aquí estamos en el paso 4 y estamos en procesos previos. Es decir, estamos procurando elaborar los estatutos. Y ya vimos en el artículo 220, en el 224, cómo deberán estar conformadas tanto la asamblea como la junta directiva y los números, los miembros que la componen, cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo de miembros que compone una junta directiva. Perfecto. Luego, pues, dentro de los estatutos, en la creación del sindicato, también es necesario establecer los mecanismos de vigilancia y fiscalización, ¿verdad? Como por ejemplo los comisarios o la junta disciplinaria. Ahí dentro de esos mecanismos de vigilancia y de fiscalización, estos son los que fiscalizan, son los que controlan. Uno, que se cumplan los estatutos. Dos, que cada uno de los miembros cumpla con ellos. Que los directivos cumplan con ellos. Y que todos aquellos que estén formando el sindicato, que estén agremiados, sean responsables en cumplir todos los estatutos que se han escrito como tal. Entonces, para ello hay que establecer mecanismos de vigilancia. Luego, la forma de adquirir y de administrar el patrimonio de la organización, ¿verdad? Acordémonos que esta persona jurídica va a manejar bienes. Hay sindicatos que son dueños de edificios, fíjense. Hay sindicatos, por ejemplo, hay sindicatos, de trabajadores, de estas empresas que son grandes. Tienen aglutinados miles de miembros. A cada uno le pasan la balanza, póngale de $10 mensuales. Llegan a tener capitales muy buenos. Con ellos hay sindicatos que han comprado locales, por ejemplo, ¿verdad? Un local bonito, grande, vehículos, mobiliario, equipo y oficina, son bien completos. Todo eso es el patrimonio, más lo económico, que son los haberes tanto en cuentas bancarias como los líquidos que se manejan. Y, es decir, el patrimonio más lo económico y todos los haberes que le corresponden al sindicato. Cómo se van a adquirir todos esos bienes y cómo se van a administrar, ¿verdad? ¿Quién los va a administrar? Y todo eso debe de quedar bien establecido en el sindicato.
Bueno, la distribución también de este en caso de disolución, ¿ok? Bueno, el sindicato se va a cerrar, señores. Ya terminamos, lo vamos a disolver. Porque lo podemos disolver porque nosotros queremos. Se puede disolver también por sentencia judicial. Se puede disolver porque ya el plazo ya llegó a su fin. Hay diferentes maneras. Pero si se disuelve el sindicato, mire, el sindicato tiene 5 vehículos, 2 pick-up, tiene 3 microbuses. El sindicato tiene un edificio en el mero centro de San Salvador. ¡Wow! Tiene todo. Entonces, cuando hay disolución, habría que pensar también en los estatutos, cómo es que se van a distribuir esos bienes al disolverse. ¿Qué se va a hacer con esos bienes? ¿Verdad? Y dentro también de esos procesos previos, tenemos pues que también establecer aspectos importantes que deben de quedar reglamentados de tal manera de que todos los miembros del sindicato tengamos certeza de que lo que estamos haciendo realmente va a tener debe de tener un final feliz. De tal manera, pues, de que como ya vieron ustedes, este tipo de organización no es solamente de venite fulano, mengano, sutano, vaya, aquí está el sindicato, hacete pancartas y nos vamos a la huelga y aquí se armó el pleito. No, de ninguna manera. La formación de este tipo de organizaciones es muy formal. De hecho, ya vimos que hay que inscribirla, ¿verdad? De tal manera de que al final esta persona jurídica debe de tener existencia legal como tal. Ahora, aquí podríamos, dentro de ese mismo, estamos en el mismo paso 4 y estamos en actos previos. Ya dijimos de que estamos en una reunión, tenemos 70 miembros y en la reunión estamos procurando afinar los estatutos. Perfecto, los estatutos ya fueron afinados, todos levantamos la mano y estamos de acuerdo en que esos estatutos son los que nos van a regir. Ahora, habría entonces que formalizar la junta directiva. La junta directiva. Esta junta directiva va a ser el ente rector, es decir, lo que van a regir, lo que van a representarnos también, lo que nos van a dirigir. Entonces ahí tenemos a 70 miembros sentados y entonces comienzan las propuestas. ¿A quién propone usted? A fulano, a mengano, y por ahí se van ya las votaciones de tal manera de irle dando forma a el organismo que va a dirigir todo lo que es el sindicato como tal. Por ejemplo, la directiva se puede componer de la siguiente manera, en este mismo paso 4. Una secretaría general. Este puede ser representante legal del sindicato. Puede estar compuesta por una secretaría de organización, ¿verdad? Es aquel que se encarga de motivar, organizar, realizar todos los eventos que se vayan a suscitar en relación a la marcha del sindicato. Tenemos una secretaría de finanzas también o tesorería. Este es el que va a tener el movimiento del dinero, la firma en las cuentas bancarias, el manejo de los circulantes, del efectivo, del líquido. Esta Secretaría de Finanzas o Tesorería es la que va a llevar el control de ir a cobrar a los miembros que son morosos, atrasados y todo eso. Son los que van a hacer los pagos que hay que hacer y el movimiento del dinero. La Secretaría de Reclamos y Conflictos o Acción Reivindicativa. Esta secretaría está formada por aquellas personas que van a estar interesados en estar revisando el contenido del contrato colectivo de trabajo. Ya dijimos que en el contrato colectivo de trabajo se van a plasmar los acuerdos con que este sindicato acuerde con el patrono. Pero esta Secretaría de Reclamos y Conflictos o Acción Reivindicativa es la que se va a encargar que se estén cumpliendo los acuerdos con el patrono, que no haya vulneración de derechos a los trabajadores, que los salarios se paguen en tiempo, que las prestaciones se den, de revisar el contrato, porque el contrato podemos estarlo revisando cada año. Si tuvo su cumplimiento,
O dentro del contrato colectivo, a lo mejor hay cláusulas que ya no nos van a funcionar por cuestión del tiempo, ya pasó. Otras cláusulas que se pueden mejorar, actualizar el contrato al tiempo actual. Todas esas situaciones podría ser la Secretaría de Reclamos y Conflictos o Acción Reivindicativa. Estos son los que llaman a la huelga al final de todo. Vale. La Secretaría de Educación o Formación Sindical son aquellos que están a cargo de educar, de capacitar a los miembros del sindicato. Estos se van a encargar la Secretaría de Educación y o Formación Sindical de rebuscarse con algunas ponencias. Estos se rebuscan con capacitadores para que estarles dando capacitaciones, clases, cursos a los miembros del sindicato, temas que tengan que ver con las luchas, con los derechos, qué dice el Código de Trabajo, qué dice la OIT, qué dice, por ejemplo, el Convenio Internacional de Trabajadores de Centroamérica, qué dice la Constitución. Es decir, para que los miembros estén debidamente asesorados con relación a los derechos laborales. Luego la Secretaría de Actas y Correspondencias. Estos son los que hacen el acta. Esta acta que estamos formando acá es la Secretaría de Actas quienes la van a formalizar. Y en este sentido, estos van a ser los que también, además de elaborar las actas, las correspondencias, las notificaciones, son los encargados de notificarnos algunas convocatorias, por ejemplo, para la reunión que tengamos, los acuerdos en reunión, las actas que se levantan. Eso es lo que hacen estos. Luego, la Secretaría de la Mujer o de Equidad de Género, ¿verdad? Que es la que vela porque el género femenino no vaya a ser maltratado, menospreciado, tanto como el masculino como el femenino, que tengan, por ejemplo, estar velando, que tengan al día sus derechos, que no se les vulnere sus prestaciones, que, por ejemplo, mire, esa mujer está embarazada, esa función no la puede desarrollar esa mujer, porque esa función es de hacer fuerzas en el trabajo, ella no puede levantar cajas. Entonces, todo eso vela porque no esté haciendo labores una mujer que no sea de la capacidad de ella. Y dentro también de esa organización que rige, además de las secretarías, tenemos a los vocales, que la función de los vocales no es más que a veces suplen esta necesidad, colaboran con la otra necesidad, o si los estatutos lo dicen, los vocales podrían llegar a ser aquellos que en un momento determinado, por una forma total o parcial, por la ausencia de algunos de estos personeros, los vocales pueden asistirlos como tal, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de los pasos para formalizar el sindicato, y dentro de estos pasos ya dijimos pues de que ahí seccionalmente qué es lo que se tiene que ir haciendo. Vamos a seguir hablando más adelantito de ello. Solo quiero preguntarles si tienen alguna duda. De mi parte, no. Ok. Aparte que vengo llegando, lo siento. Ah, por eso es que no tiene duda. No, es que venía manejando y el clima estaba horrible, lo siento. Está lloviendo. Sí, yo el estaba clima por aquí en un lugar y tuve que parar un poco la clase y me moví del lugar porque está lloviendo, pero perfecto. No sé si los otros compañeros tienen alguna duda. Díganme si está claro como la horchata o no. Por el momento, por mi lado, ¿no? Yo sí. Allá pues. Es que dijo que para formar un sindicato la cantidad mínima de trabajadores era de 35, ¿Quién dijo pero eso? que también el código lo dice. Exactamente, ajá. Vaya, entonces también creo que eso, no sé si está en el código o no sé si usted te lo dijo, pero era también del 51% para crearlo. Entonces, en empresas grandes, o sea, ¿cuál de las dos se tiene que tomar como base? Porque asumo que, ajá. Vale. En toda empresa
la base son 35 mínimo, ¿ok? Y cuando digo de que debe de representar el 51% de los empleados, me estoy refiriendo cuando aquellas empresas son grandísimas, por ejemplo, o no tan grandísimas. Les puse el ejemplo de los 100 miembros, ¿ok? Entonces, el sindicato debe de ser con un mínimo de 35 miembros. Pero también la representatividad del 50 más 1%, ¿verdad? Que se exige de ley también, es basada a las empresas que ya tienen, póngale 50, 100, 200, 500 miembros. Entonces se crea la representatividad con la formalidad, ¿verdad? Que debe de ser del 50 más 1%. Que debe de ser más de la mitad, pues vaya. Pero, ok. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más desea preguntar? Bueno. Entonces, por aquí tenemos unos artículos que quiero que los veamos. Bueno, no sin antes, no sé si ya formaron los ¿cómo se llama? Los grupos jóvenes. Sí, yo le dije que sí. Ya están todos los grupos. Al grupo de WhatsApp acabo de enviar el grupo mío, licenciado. Vaya, excelente. Mándenme al WhatsApp entonces los otros dos grupos, porque aquí voy a ir formando el listado de ustedes y ya les subí a la plataforma las indicaciones que del decanato se nos dieron. Licenciado, ¿sí? Con respecto a los grupos, ¿verdad que dijo que iba a haber uno de 2? Sí, porque parece que somos 8, ¿verdad? Ok, entonces sería Henry y yo. Porque cuento que somos 8. Un día de esto estuve preguntando por el compañero Valdivieso, pero ya lo veo ahí. Somos 8. Entonces serían 2 grupos de 6 y, perdón, 2 grupos de 3 y un grupo de 2. Mándenme por favor, ¿sí? Fíjese que nosotros también habíamos hablado con Bea, que como, o sea, nosotras empezamos a suponer que los demás se iban a ir juntos, estábamos que ella y yo nos íbamos a ir las 2 también. Pero ahí está Francisco. Ajá, y él no tiene grupo. Como yo les escribí al grupo y nadie contestó que quien no tenía. Ya día les escribí. Y pero él no estaba en esa clase, por eso no sabía. Entonces, Natalia no tiene grupo ahorita. Sí, yo ya envié nuestro grupo también al WhatsApp. Y si quieren, nosotros agregamos a Fran. Bueno, procuren organizarse entonces ustedes, porque ya vamos es decir, comenzamos prácticamente a darle forma al trabajito que vamos a hacer, la investigación en cátedra. Les preguntaba si ya habían visto en la plataforma, ya subí todas las indicaciones que se me dieron del decanato. Si no las han visto, véanlas por favor, analícenlas y cualquier consulta que ustedes tengan, pues para eso estoy, para ayudarles a formalizar esto. Les voy a dar una idea. Nosotros ya estamos haciendo un trabajo que es la formalidad de un conflicto colectivo de trabajo que lo vamos a llevar hasta los juzgados. Por eso les digo, vamos a hacer el contrato individual que ya lo hicimos. Las clases que estamos viendo desde el miércoles y ahora nos van a servir para ir formando, como ya tenemos los empleados, ¿verdad? Vamos a formar el sindicato, todo lo que hemos visto ahora. Formado el sindicato, hay que inscribirlo, ya vieron cómo. Inscrito el sindicato y entonces ahí ya tenemos existencia nosotros como sindicato. Todo eso hay que hacerlo y vayan agregando los documentos
¿verdad? Las actas, todos los estatutos, todo lo que hemos estado hablando, hay que traducirlo a la práctica, lo vamos a hacer. Cuando ya tengamos todo eso, entonces vamos a comenzar a trabajar un contrato colectivo de trabajo. Ya también ya dijimos cómo se hace y así vamos a ir hasta llegar a establecer de que la empresa falló en el contrato colectivo. Esa es la hipótesis. Y nos vamos a tener que ir a todas las fases del proceso colectivo, de la demanda que vamos a hacer hasta que el juez diga. Entonces, como ven ustedes, es un proceso que va a durar a lo largo de todo el ciclo, pero en la medida de que vayamos dando la clase, ustedes pónganse listos, vayan trabajando, lleven al día esto. Si no, al final no les va a alcanzar ni el tiempo ni los documentos que tienen que anexar, porque es un trabajo completo. Es un expediente total. Vaya, a esto que ya comenzamos a hacer para que a ustedes se les haga más fácil su investigación en cátedra, hagamos una cosa sencillo, como solo somos 3 grupos, de este mismo trabajo que estamos haciendo, para que tengan una idea, agarren 3 temas. 3 temas a investigar. Va, a mí se me está ocurriendo ahorita, se me acaba de ocurrir en la cabeza un tema, por decir algo. El tema podría ser, se me está ocurriendo, yo solo por darles la idea y ustedes construyan. Incumplimiento de prestaciones laborales en tiempos del COVID-19, ¿va? Es un tema novedoso que pudiésemos explotar y ya con ese tema parece que José Luis me preguntaba sobre cómo armar la problemática en la clase anterior. Entonces la problemática sobre ese tema podría ser de que debido a la existencia del coronavirus, bla, 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 las empresas tuvieron que cesar sus labores, pérdidas económicas, laborales, de producción. En cuanto a lo que es la economía de reservas laborales que la empresa tiene, no está en la disposición de cancelar su salario, las prestaciones ya no se dieron y todo lo que hablamos de prestación que se dejó de dar a causa del COVID-19, podemos formar de ahí, es una idea la que les estoy dando, ya tenemos la problemática. Bah, como ya tenemos la problemática, que es la base de todo lo demás, ahora ya podemos ir construyendo el documento. Le decía yo a José Luis y a los compañeros en la reunión anterior, de que ustedes ya tienen experiencia de haber participado anteriormente, en los ciclos anteriores, en trabajos como este. Tomen ese mismo formato, ese mismo modelo o estructura para ir armando el documento de investigación. Ahí están las fechas en la plataforma para que ustedes vayan midiendo los tiempos y logremos salir a tiempo con la presentación de dichos trabajos. Entonces, ya teniendo ustedes la experiencia, se les va a facilitar. Y cualquier duda que ustedes vayan teniendo en el camino, les voy a pedir que me pregunten, no tengan pena. No duden, yo estoy acá para orientarlos, ayudarles y con la idea de que nos llevemos los primeros lugares en ese certamen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas o algo más que quieran saber? No, de mi parte no. Dale. Perfecto. Que yo veo que ustedes son expertos, fíjense, tengo la sensación de que todos ustedes tienen experiencia en la investigación en cátedra. Y eso me motiva a mí también porque ustedes me van a enseñar ahí. Así es que ahí vamos caminando. Ok. Bueno, entonces, yo creo que estamos bien con relación a eso. Aquí tenemos, quiero ver. Aquí tenemos lo que hemos venido hablando, ya traducido a lo prescrito por la ley en cuanto al área del derecho colectivo del trabajo, que es lo que estamos viendo dentro de su título primero, que habla de las asociaciones profesionales. En su capítulo 1, que se prescribe el derecho de asociación profesional y su protección.
desde el capítulo, bueno, desde el capítulo 1, en el artículo 204, hemos venido diciendo entonces que todo trabajador tiene derecho de asociarse libremente, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Defender sus intereses económicos y sociales comunes. ¿Cómo lo van a hacer? Formando asociaciones profesionales o sindicatos, ¿verdad? Para formar estos sindicatos no debe de haber distinción de nacionalidad, de sexo, de raza, de credo o de ideas políticas, ¿verdad? Entonces, la misma ley en el artículo 204 nos dice quiénes son entonces estas personas que están facultadas por ley para organizarse como tal. Y aquí vemos a los patronos y a los trabajadores privados, porque los trabajadores públicos es otro tratamiento por ahí bien aparte. Entonces los patronos y trabajadores privados, los patronos pueden formar sindicatos, ¿ok? Y los trabajadores también pueden formar sus sindicatos. En el literal B dice los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas, ¿verdad? Estos pueden también formar sus sindicatos. Se prohíbe ser miembro de más de un sindicato. Oigan lo que está estableciendo el artículo 204. Usted ya forma parte del sindicato del chicharrón, de la industria del chicharrón, entonces no puede usted estar en otro sindicato como tal. El artículo 205 trae algunas prohibiciones al respecto, ¿verdad? Ojo con esto, lo que decíamos hace un momento. El artículo 205 dice que se prohíbe a toda persona. ¿Qué es lo que prohíbe el Código de Trabajo? En primer lugar, coaccionar a otra persona, ¿verdad? ¿Qué es coaccionar? Es mediante la fuerza o amenaza o engaño o ardid o cualquier otro medio, esforzar a las personas a que ingresen a un sindicato o a que se retire del sindicato. Entonces no podemos por la fuerza decirle a alguien, mire, métase, porque si usted no se mete, lo estamos coaccionando, ¿verdad? Si usted no se mete, usted es de derecha, usted es de izquierda, usted es patronal, usted es contrario, usted es lamebotas. Y mire, en las organizaciones sindicales y trabajadores, ahí se mira de todo usted, tremendamente. Discusiones, pleitos, de todo. Entonces, si alguien no quiere ingresar a un sindicato, eso es voluntario. No hay que coaccionarlo a la fuerza. O si alguien, pues, que pertenece a un sindicato, nadie puede tampoco coaccionarlo para que se retire, ¿verdad? Es voluntario tanto el ingreso como el retiro, ¿verdad? La salvedad que da el artículo 205 es en caso de expulsión, ¿verdad? ¿Por qué se puede expulsar a alguien de un sindicato? Por una causa, por una violación a un estatuto, ¿ok? Que esté previamente establecido prácticamente en lo que está reglamentado dentro de la existencia del sindicato. Entonces, una de las formas de poder sacar a una persona del sindicato es por expulsión, ¿ah? Porque esta persona ha violentado alguno de los estatutos prescritos ahí. Literal B. Se prohíbe impedir al interesado que concurra a la constitución de un sindicato o coaccionar a alguien para que lo haga. ¿Ok? Aquí no se puede, ¿verdad?, impedir al interesado. No se le puede impedir a que asista a la constitución del sindicato o coaccionar a alguien para que lo haga. No se puede. Ya dijimos, la pertenencia al sindicato, como la ausencia o el retiro, es cuestión voluntaria. Tampoco se pueden hacer discriminaciones entre los trabajadores por razón de actividades sindicales o tomar represalias contra ellos por el mismo motivo. Ejecutar, dice el Che,
actos que tengan por finalidad impedir que se constituya un sindicato o que se encamine a disolverlo o someterlo al control patronal. No se puede. Tampoco se puede atentar en cualquier forma contra el ejercicio legítimo del derecho de asociación. Recordémonos que por parte de la Constitución de la República de El Salvador, esa ley magna, la Carta Mayor, es la que nos prescribe, nos faculta el derecho, y ese derecho es derecho legítimo, es un ejercicio legítimo de asociarme profesionalmente. Entonces no se puede atentar en cualquier forma contra ese derecho de asociarme como tal, ¿verdad? Y luego, pues, en el artículo 206 dice que se prohíbe la organización y funcionamiento de sindicatos mixtos, o sea, los integrados por patronos y trabajadores. No se puede. Entonces, como ven ustedes, dentro de la orientación jurídica de la existencia de este tipo de organizaciones, el Código de Trabajo, y lo vamos a ir viendo ahí despacito estos artículos, vienen a regular, a reglamentar o a permitir o a prohibir ciertos actos que vayan en contra precisamente de la libre sindicalización como tal. ¿Ok? Esto quería mostrárselos para que viéramos entonces que tanto hay facultad para cualquier trabajador que pueda pertenecer a un sindicato, de que él lo haga de forma voluntaria, el pertenecer o no pertenecer. Y ya la ley misma prohíbe que se coaccione, que se discrimine, que se haga cualquier tipo de acción que pueda llevar a vulnerar la voluntad del ejercicio de cada uno de los trabajadores, ya sea de pertenecer o de no pertenecer a un sindicato. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, o está todo claro. Está todo claro, Lick. Eso me alegra. La idea mía es que al final aprendamos. Eso es lo que me interesa. Que vayamos conociendo, y por eso lo vamos haciendo así como despacito, para que cada uno pues de nosotros, aprovechándole el tiempo y todo eso, vayamos aprendiendo también. Fíjense que como que hoy en agosto, ¿cuándo son los parciales? La otra semana. Del 24 al 29. Perfecto. Del 24 al 29. Es decir, tenemos esta semana de clases y la próxima ya son parciales. Perfecto. Vaya. Quiero hacer un laboratorio, quiero hacer un corto. Yo creo que lo vamos a estar haciendo el miércoles 19. ¿Lo quieren escrito o lo quieren así oral? Escrito. Escrito sería conveniente. Oral es más fácil, solo me contestan 3 y ya tienen 10. ¿Y si es escrito cuántas son? Es que escrito el sistema nos pide que metamos unas 20 preguntas para que de ahí ustedes contesten 10 de forma escrito a través de acá del sistema. La otra podría ser, como les digo, de forma oral, ¿verdad? Hago a cada uno de ustedes 3, 4 preguntas rápidas, ¿verdad? ¿Qué es un sindicato? Es fácil. ¿Qué es una organización profesional? Fácil. ¿Cuántos miembros debe de tener por mínimo un sindicato? Sencillo. Entonces vamos a procurar el próximo miércoles tener esa evaluación que nos va a servir como nota de laboratorio, y así ustedes ya también quiero que vayan viendo la mecánica de cómo va a venir el parcial, ¿verdad? ¿Y entonces cómo va a ser? ¿Qué modalidad? Lo hacemos oral. Con código y demás. Con código en mano. El problema es que no les va a dar chance cuando les haga una pregunta de irse al código. O sea que van a ser preguntas genéricas, en el sentido de preguntas que no abarcan código, sino de intervención. Sí, preguntas genéricas.
Por ejemplo, yo hago 3 preguntas, ¿verdad? José Luis, dígame, por favor, ¿cuántos miembros debe de tener una junta directiva, por ejemplo? ¿Verdad? Ya me contesta, vamos con la segunda y la tercera. 3 preguntas, o sacamos 0, o sacamos 6, o sacamos 10. ¿Ves? Fácil. Bueno, está bien así. Sí, al menos de mi parte está bien. Hagámoslo oral, pues estudien. Miren, los exámenes que yo hago, 2 cosas bien principales. No me gusta hacer exámenes así dolosos con doble sentido, porque no es esa la intención, sino la intención es medir aprendizaje. Y segundo, lo que yo pregunto es lo que he dado en clase. Hemos subido todas estas grabaciones del Zoom. Usted las tiene en la plataforma, las puede volver a revisar, o los apuntes que usted vaya teniendo en su cuaderno, anotaciones en su código. Y las preguntas que yo hago son aquellas preguntas que nacen precisamente de lo que doy en clase, ¿verdad? Sin complicarnos ahí de que dolosos, cascaritas y todo eso. No se trata de eso. Se trata de aprender. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces quedamos para el próximo miércoles. Vamos a tener un examen de forma oral y el parcial va a ser escrito, ¿verdad? Y aquí sumando las actividades que vamos haciendo también para ya ir componiendo las notas de su primer registro. ¿De acuerdo? Mi recomendación, estudiemos. No solamente estudiemos para un examen, sino que todos los días estudiemos, leamos, porque el objeto no es para pasar la materia, sino que el objeto es para aprender esta materia. Porque usted va a ir a las calles, ¿verdad? A litigar. Entonces usted tiene que ser un abogado calidad universidad evangélica, ¿ok? De los buenos. Así es que estudiemos. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos a llegar hasta acá entonces con la clase de hoy. Y el próximo miércoles nos veríamos para tener un cortito, bien corto, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay más compañeros, gracias por su atención, por su asistencia. Y nos vemos el próximo miércoles. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, cuídense. Cuídese. Bueno.